Muy buenos días. En este día me encuentro con el docente magíster Roger Carrión, docente psicólogo clínico de la unidad educativa Roserlinda García de García del Cantón Espíndola. En este día, estimado magíster, me permito realizarle unas pequeñas preguntas sobre las adaptaciones curriculares y recursos psicopedagógicos que usted utiliza con los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. En experiencia con su arduo trabajo de 5 años de experiencia que tiene como docente, estimado magíster. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por invitarme a estos espacios donde es de suma importancia para brindar los conocimientos que se adquieren a los nuevos estudiantes para que vayan viendo poco a poco cómo es el campo y la forma de relacionar lo que se estudia. Ya, muy bien, estimado magíster. Me permito realizarle la primera pregunta, que es, ¿qué tipo de adaptaciones curriculares aplica con mayor frecuencia en el aula y por qué? Muy bien. Las adaptaciones curriculares, antes que nada, el docente suele realizar lo que es un proceso de derivación acompañado con una serie de identificación de habilidades que se encuentra con el estudiante. Mediante la observación directa que realiza, él logra hacer la derivación y los encargados de realizar lo que es la evaluación para determinar las adaptaciones curriculares es el departamento de UDAI, quien realizan la evaluación psicopedagógica y ellos establecen el grado que se encuentra para realizar las adaptaciones curriculares. Dentro de mi práctica, a mí, conjuntamente con el equipo de UDAI, hemos optado y se ha dado más frecuencia con el tipo de grado 3. Eso significa que es un tipo de grado donde se tiene que modificar el objetivo curricular y las destrezas, porque salvo que el estudiante sí tenga conocimientos, entonces sería un grado 2, pero más frecuente se presenta en grado 3 donde hay que incluir lo que son sobre todo el uso de material visual, unas instrucciones bien sencillas de realizar la tarea y también ampliar un poco más lo que es la realización de las actividades. Esto es bien crucial, entonces ahí los estudiantes poco a poco van superando este aprendizaje. Eso funciona con los estudiantes no asociados a una discapacidad o en sí problema de aprendizaje. Los que son los asociados, dependiendo de la discapacidad que presentan, visual, auditivo, intelectual, psicosocial, es más frecuente en un grado 2, porque algunos sí comienzan a superar los contenidos que se presentan y solo disminuye lo que es la dificultad nomás, son las tareas y en algunas ocasiones sí se presentan lo que es no videntes, ahí hay que cambiar prácticamente todos los objetivos y las destrezas. Muy bien, estimado magíster. La siguiente pregunta sería, ¿cómo identifica a los estudiantes que necesitan adaptaciones curriculares? Muy bien, en esta, como lo mencioné al comienzo, primeramente con el docente y mi persona, dentro de mi persona realizamos en las visitas consiste en observar cómo se desarrolla la clase en sí con el docente, la relación entre docente y estudiante, el clima del aprendizaje, cómo son las metodologías que utilizan. Entonces, al observar y realizar una observación, estudiantes comienzan a presentar ciertos problemas, no logran aprender o comienzan a entender lo que es una vergüenza para responder un miedo. Simplemente su rendimiento comienza a bajar. No es por la metodología del docente, sino el entendimiento o la forma como captan ellos, no lo comprender. Los contenidos van avanzando y algunos se relacionan, entonces se presentan esos problemas de aprendizaje. Entonces se identifican por medio de la observación directa. Ahí el docente hace lo que es el proceso de ante ellos, se realiza la evaluación psicopedagógica y ahí es cuando comenzamos a mantener una comunicación dentro de mi rol como docente de apoyo con el docente, la familia y el estudiante. Entonces, poco a poco se ve lo que son bien, de acuerdo a la
presente se va mejorando poco a poco hasta que ya comience a encontrar contenidos más adecuados y su aprendizaje comience a mejorar. Muy bien, estimado magíster. La siguiente pregunta sería, ¿qué estrategias metodológicas utiliza para atender a estudiantes con necesidades educativas específicas? Bueno, estrategia metodológica, yo siempre logro establecer los contenidos, las actividades y todo lo demás es mediante y la identificación del aprendizaje. Su estilo de aprendizaje recalca muy bien cómo adquirir los conocimientos. Por ejemplo, algunos estudiantes logran aprender de una manera auditiva, donde el docente explica, ellos comprenden y entienden. Otros mediante el aprendizaje visual, aprendizaje musical, kinestésico, verbal. Entonces, yo siempre realizo la mediante el estilo de aprendizaje, porque cuando se conoce el estilo de aprendizaje que domina el estudiante, con eso se puede potenciar todo lo que es la enseñanza. Y dentro de las ya viene acompañado con los pictogramas, organizadores gráficos, sobre todo con lo que son de escuela, juegos educativos y actividades prácticas. Es muy bueno. Ya cuando es en la parte de el subnivel superior y BGU, que es bachillerato, son ya instrucciones cortas, secuenciadas, modelos de actividades, todo eso, para que ellos poco a poco con esas estrategias metodológicas van ellos aprendiendo de una mejor manera. Muy bien, estimado magíster. La siguiente pregunta sería, ¿qué dificultades ha encontrado al implementar adaptaciones curriculares en su práctica docente? Mm, Dentro de las dificultades que se ha presentado con la experiencia que llevo, es que algunos representantes legales no aceptan lo que es que su hijo tiene una necesidad educativa o un problema de aprendizaje. Entonces, como ellos no aceptan eso, quieren que el docente sí o sí los contenidos, aunque se les ha explicado, se les ha mencionado que presentan este problema, pero la última palabra la predispone lo que es el representante legal. Si él no acepta mediante el acta de compromiso lo que es la implementación de acuerdo a la adaptación en grado 2, grado 3 o grado 1, no se puede avanzar, dado que él dispone y dice que si es que ya no quiere esa forma de ayuda, que los contenidos se presentan. Es la única dificultad que se ha presentado al momento de realizar estas adaptaciones. Ya muy bien, estimado magíster. La siguiente pregunta sería, ¿cómo evalúa usted el progreso de estudiantes que reciben adaptaciones curriculares? Dentro de las evaluaciones, tal como lo menciona en el currículo priorizado, el currículo que se presenta en el del 2019, de acuerdo a los indicadores de evaluación mediante su codificación, son en grado 3. Hay que seleccionar de acuerdo a la destreza que se ha implementado para la clase. También tiene que acompañado con la codificación de su evaluación, pero la forma como se realiza lo que es las evaluaciones ya es la creatividad del docente. Si lo hace mediante a veces mímica, a veces mediante una exposición, o no solamente es el escrito en papel, puede ser de diferentes cosas. Entonces ahí es donde, como recalco, el estilo de aprendizaje, ¿qué tal si es verbal? Entonces lo ponemos a hacer un momento de oratoria de un tema para tomar en cuenta esa evaluación. Pero para recalcar las notas es mediante la observación, lista de cotejo, las rúbricas adaptadas, portafolios, como menciona el Minideck, es que ahora los que tienen necesidades educativas específicas, su calificación es mediante letras. A más es 10, A menos 9, B más 8 y B menos 7. Su mínima calificación es de 7, máxima es 10. Eso no significa que ellos al tener 7 significa que él no está comprendiendo lo que son las temáticas. Hay que buscar nuevas formas alternativas para que él comprenda y así tener unas mejores evaluaciones. Recalcando que la evaluación siempre será el fruto del aprendizaje que tiene el estudiante. Si la evaluación comienza a decaer, significa que el docente o mi persona como docente de apoyo estamos fallando y no está adquiriendo conocimientos en forma para que él pueda poco a poco ir superando los aprendizajes. Ya muy bien, estimado magíster. Muchas gracias por su respuesta. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué apoyo recibe de la institución o departamento de consejería estudiantil para aplicar estas adaptaciones?
Dentro de lo que es el departamento de consejería, yo he conversado y he trabajado en conjunto con el personal del DESE, es que no solamente es la parte del aprendizaje, lo pedagógico, sino también tiene una afectación socioemocional. Por ejemplo, un estudiante de décimo que a veces no tiene una lectura fluida, no sabe coger todavía el dictado o se le dificulta las operaciones básicas cuenta en adolescente, esto viene a recalcar bastante en la parte emocional. Entonces se siente frustrado, se siente decaído, se siente desanimado. Ahí es donde dentro de mi persona se deriva lo que es a la profesional para que ella pueda abordar la parte socioemocional fomentando lo que es la parte de la autoestima, porque es lo primero que se trata con los estudiantes. Entonces, en ese momento establecer un monitoreo y un seguimiento en lo psicosocial con el DESE y mi persona también con la parte pedagógica. Entonces, poco a poco se va sobresaliendo lo que es con el estudiante que presenta necesidades educativas y sobre todo en las adaptaciones curriculares que presenta el estudiante. Muy bien, estimado magíster. Como última pregunta tenemos, ¿cómo involucra usted a las familias en el proceso de aprendizaje de los estudiantes que requieren adaptaciones curriculares? Involucrar a las familias, yo lo he realizado mediante talleres donde se sigue claramente, por ejemplo, en elemental, que es segundo, tercero y cuarto, se cita a a las representantes legales de los estudiantes para brindarles un taller especializado. Son los hábitos de estudio con los estudiantes que en esa necesidad o las adaptaciones curriculares, sobre todo en hábitos de estudio. Y otro punto bien importante es el lenguaje positivo que tienen que tener estos representantes hacia los estudiantes. También se planifica lo que son reuniones, entrevistas y sobre todo lo que son, como mencioné, las talleres. Aquí ellos se involucren, sobre todo en escuela estudiantes tal vez del subnivel elemental o de media, donde se les pide que 15 minutos depositen a sus hijos para revisarles las tareas, hacerlas, siempre revisarles o indicarles, donde ellos poco a poco comienzan a mejorar en su aprendizaje todo en la parte de colegio, el subnivel superior y BGU, ahí es donde la mayor parte de actuación es del estudiante. Como mencionamos anteriormente, por medio del DESE se debe inculcar valores y este apoyo socioemocional para que poco a poco va sobresaliendo. Eso sería por parte de cómo se involucra a las familias. Muy bien, estimado magíster, de mi parte le agradezco mucho por esta entrevista, por agradecerle primeramente por impartir sus conocimientos como docente, para conocer sobre las adaptaciones curriculares y recursos psicopedagógicos que usted realiza con los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad. Muchas gracias por compartir estos conocimientos con mi persona y con las personas que van a escuchar esta entrevista. De mi parte, muy agradecida, estimado Magíster Roger Carrión, por esta magnífica entrevista en este día. Realmente, muchas gracias.